Y bueno, como os decía, pues la idea es un poco aclarar un poco la función de los libros en la plataforma y hablar del valor que tienen como recurso científico. Vamos a cubrir estos tres aspectos de los libros, es decir, cuál es el contenido que tienen los libros, el valor que tiene ese contenido de referencia. También cómo están configurados en la plataforma ScienceDirect, que todos conocéis bien, que es la plataforma científica del Elsevier, y cuáles son los criterios editoriales, la estrategia editorial que se sigue para publicar y hacer evolucionar ese contenido de referencia que son los libros de ScienceDirect. Al final de la presentación, si todas las preguntas que podáis ir teniendo las podéis poner en el chat y al final de la presentación las resolveremos o intentaremos contestarlas. En primer lugar, pues vamos a hablar del valor de los libros, del contenido de referencia en la plataforma. La plataforma, todos la conocéis bien, sobre todo por las revistas, que es la parte más voluminosa de ScienceDirect. Cumple ahora 25 años aproximadamente. ScienceDirect se empezó en el 97 con lo que son los artículos de las revistas. Hubo una primera época, por así decirlo, más centrada en lo que es el contenido, en la creación de contenidos, es decir, en almacenar contenido crítico, empezando por las revistas, pero muy pronto llegaron lo que es todo el histórico de esos artículos, los backfiles. Después llegó una parte de libros más reducida, que está representada por las obras de referencia, las grandes obras de referencia y las bookseries, todo lo que es el contenido más procedimental de la investigación. Y una cosa muy importante es que en 2007 aparecieron los libros, aparecieron 10 años después, pero todo el fondo editorial o gran parte del fondo editorial del Elsevier en 2007 se puso en la plataforma. Hasta entonces, en esta primera etapa, como os decía, el objetivo era más dotar de contenido a la plataforma, pero después vino una época en que digamos que el foco estaba más en crear una experiencia de uso en la plataforma más importante, ¿no? Es decir, no tanto verla como un almacén de contenidos, sino como una función en sí misma. Y a partir de ahí, pues hubo una serie de innovaciones que no voy a detallar una por una, pero una de las innovaciones más importantes fue la aparición de las topic pages, los tópicos de ScienceDirect, que es contenido de libros, pero digamos deconstruido, por así decirlo, hecho, digamos, puesto de manera granular para poder pues presentar la información que tiene sentido presentar en el momento oportuno. Tanto es así, es decir, la plataforma ha adquirido un valor en sí misma, no es solo un almacén, que incluso hay un proyecto piloto que está teniendo lugar en estos momentos con otras editoriales que han visto un valor también en el hecho de poder albergar parte de su contenido en ScienceDirect. Tanto que ScienceDirect pues, produce mucha visibilidad, tiene muchas interacciones en sí misma y en esto hay un valor añadido como función, digamos. Ahora mismo hay aproximadamente 90.000 artículos de otras editoriales en áreas muy concretas, que son el transporte y la química, y se está experimentando pues, con esta operación para también ver ese valor añadido que puede tener la plataforma. Veamos pues qué contiene ScienceDirect. Contiene pues la parte más voluminosa, como os decía antes, son las revistas, que ocupan aproximadamente el 92% de la plataforma. Son en estos momentos 19 millones de artículos. Y luego también están los libros, que aproximadamente son unos 44.000, y lo que son las topic pages, a las que me refería antes y a las cuales volveré con algo más de detalle en la sección siguiente. Pero tanto los libros en sí mismos como las topic pages son contenido de libro. Es decir, eh, los libros se pueden seguir consultando de manera completa,
cosa que en el proceso de investigación científica pues raramente ocurre, normalmente se consulta de manera más granular, y eso es lo que se ha hecho con los topics, que esa deconstrucción del libro en capítulos y en conceptos concretos es lo que ayuda a usarlos de manera más orgánica. Es una parte relativamente pequeña de Science Direct. Estos 44.000 libros ocupan un 8% de la plataforma, pero tienen una función muy orgánica en el desarrollo de la misma, en tanto que facilitan las conexiones, el almacenaje también del contenido y también la practicabilidad de los libros. Al fin y al cabo, el usuario, el valor que puede sacar de la plataforma es, por una parte, encontrar la información de ese contenido de referencia que complementa y hace pues girar de manera adecuada la plataforma, y enlazar esa información y visibilizarla, es decir, hacerla practicable, que podamos hacer con la información algo de manera activa. Todo esto está, digamos, es lo que subyace a la creación de esos tópicos que os hablaba antes, y lo que le da ese carácter funcional a la plataforma, ¿no? Para que pueda, digamos, utilizarse de manera mucho más activa que no solo como un lugar donde están almacenados los contenidos. El valor del contenido de referencia muchas veces está demasiado invisibilizado, es decir, toda investigación requiere de conceptos fundamentales, es decir, de acudir a un contenido de referencia que sea fiable. Es muy normal que ese contenido esté muy disperso, pero este contenido, digamos que cumple etapas muy importantes en lo que es el proceso de investigación. Por una parte, lo que es el aprendizaje, es decir, para nuevos investigadores o para estudiantes que están ya al final de su ciclo. Y también, lógicamente, el aplicar esa investigación y el poder, por una parte, basarla en conceptos, anclar hipótesis que hay, replicar métodos y procedimientos que se han hecho previamente y explorar también los límites de la disciplina. Todo esto es lo que, en principio, los libros proporcionan, es decir, esa información más consolidada, más homologada, por así decirlo, por la comunidad científica, en tanto que son compendios de avances que se han hecho previamente, ¿no? Donde de alguna manera está pues legitimada esa información. Los libros tienen muchas características, es decir, por una parte, esto es, digamos, lo que sería una representación de todo el contenido en Science Direct, pero los libros tienen también una naturaleza muy diferente entre diferentes formatos, ¿no? Por una parte, tendríamos arriba la parte primaria de la investigación y más imprescindible, que serían los artículos de las revistas, pero según vamos bajando por esta pirámide, pues vamos viendo diferentes tipos de libros. Primero encontraríamos lo que es la parte más procedimental, las book series, donde están los avances, los proceedings, los métodos, es decir, la parte más metodológica, más parecida a las revistas que otro tipo de libros. Y luego habría una serie de, bueno, pues de escalones donde estarían incluidas las monografías, desde una parte más especializada a una parte más fundamental, ¿no? Que culminaría con lo que son los manuales para la enseñanza. Y por último, que esto es bastante importante también por la naturaleza que va tomando la investigación y las tendencias desde hace ya muchos años son cada vez más interdisciplinares, lo que serían las obras, las grandes obras de referencia, donde se hace pues una visión sobre un tópico desde varios puntos de vista, con muchas contribuciones y desde varios también con varias aplicaciones diferentes. Lógicamente, todo esto tiene que organizarse, tiene que ser usable, y esto es la razón por la que se ha contribuido con todo este avance y evolución de la plataforma. De hecho, quería compartir con vosotros datos que son
de vuestra actividad, de la Universidad de Jaén, la producción científica, y es muy interesante ver estas pautas de uso que tenéis en Science Direct, ¿no? Por un lado, hay una coutilización del 55%. Esto quiere decir que el 55% de las ocasiones que se consultan los libros se hace conjuntamente con revistas, lo cual es bastante importante. Y luego, esto también es un dato importante porque esto es la correferencia, es decir, el porcentaje de artículos de vuestra investigación que citan algún tipo de libro, el cual es bastante alto, depende, por supuesto, de las áreas, pero fijaos que no solo en áreas tradicionales como ciencias sociales, que es donde digamos, se utiliza más el libro como bibliografía, sino en áreas que son más, digamos, más puramente científicas, como la ingeniería o la informática o la parte también de ciencias agrarias y de alimentación. El porcentaje de artículos que citan libros es bastante significativo. Muchas veces llega en torno a un 40%. Esto es importante porque es algo que no se manifiesta de manera muy visible a primeras, pero cuando se hace este tipo de análisis se ve que sí hay una correferencia importante con el libro y bueno, pues un uso bastante más habitual del que puede suponerse. De hecho, estos artículos que citan libros tienen un impacto algo mayor que los que no lo citan, que puede ser, lógicamente, una cuestión contingente, pero probablemente pues indica una tendencia también. Es decir, un artículo está más fundamentado si utiliza contenido de referencia, sobre todo que sea legítimo, peer review y fiable. Esto se corresponde bastante bien, además, con las áreas más fuertes de vuestra investigación. Como veis, bueno, pues aquí hay 3 métricas aplicadas. Por una parte, las referencias usadas, el número de publicaciones y las citas recibidas. Y veis que en estas áreas donde veíamos mayor correferencia, son las que también se corresponden con mayor actividad investigadora. Estos son datos de Scopus, como podéis ver. Bueno, pues hay cierta consistencia además en las 3 métricas, en las áreas que son más fuertes en vuestra universidad y en las que se está utilizando más el libro también como recurso fundacional, ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos del contenido, de la función multidisciplinar del libro. Fijaos que estos también son datos de vuestra universidad. Fijaos que en el uso de artículos de química, esto es en los últimos 2 años, el uso de artículos de química se hace conjuntamente con libros no solo de química, lo cual es obvio, sino de muchísimas disciplinas. Es decir, en estas sesiones que representan el 55% de vuestras sesiones, se utiliza los artículos de química con muchas otras áreas en las que se contrasta información, en las que se apoya esa información o en las que se tienden esos puentes interdisciplinares entre un área y la otra, que es una de las funciones también del libro. No solo, digamos, las sesiones conjuntas de libro-revista son bastante numerosas, sino que fijaos también que duran más tiempo. Esto también es un análisis de vuestras pautas de uso. En la sesión media en Science Direct con solo revistas es de unos 4 minutos y pico. La sesión que solo es de libros es bastante más corta, pero las sesiones que involucran a los 2 recursos son de media bastante más largas, lo cual tiene sentido, y lo que pone de manifiesto es que se utiliza la plataforma como tal, es decir, como una función, no solo como un almacén de datos, ¿no? Pasamos ahora a otra sección, es decir, que sería cómo están configurados los libros en Science Direct, y luego hablaremos de la estrategia editorial y por último también os señalaré cuál es el contenido al que tenéis acceso en este momento de libros en la Universidad de Jaén, para que también podáis un poco fijar cuál es la situación de acceso y las soluciones a las que tenéis. El contenido
es como el agua, es decir, adopta la forma del lugar donde se pone. Y esto es lo que se ha hecho con los libros de alguna manera. Eh, se han creado una serie de conceptos de manera granular a partir del contenido de los libros, que son además 375.000 conceptos. Y la novedad de este año es que esos 375.000 conceptos están indexados en una página, que es la que veis aquí. Como recibiréis una copia de la presentación y de la grabación, podéis consultarlo vosotros mismos. Están organizados por áreas e indexados también para que se puedan utilizar como un glosario. Digamos, un glosario con una calidad concreta, porque no hablamos de, bueno, pues de contenido de referencia que se puede encontrar en muchos lugares, pero que le falta la revisión por pares. Es decir, al estar todos estos conceptos extraídos de los libros del Sevier, directamente se puede citar este contenido sin mayores comprobaciones, puesto que todo viene de un proceso de revisión por pares. Esto funciona como un glosario, como os decía antes, pero lo importante no solo es ir al glosario y buscarlo, sino encontrártelo en el momento oportuno. Esto es la estructura de una topic page, de lo que os hablaba antes, es decir, esto es un término químico en el que si entramos en este topic concretamente, vemos una definición, vemos la fuente, en todos los casos vemos términos relacionados y encontramos una serie de extractos, siempre de los libros del Sevier, donde podemos tener pues, como una primera aproximación a lo que queremos hacer y el capítulo que deberíamos leer o que se aconseja leer para entender mejor este concepto. Desde varios puntos de vista, porque hay bastantes extractos. Puede ser desde un punto de vista más metodológico, en ese caso nos llevará a un capítulo de una bookserie. Puede ser desde un punto de vista más interdisciplinar, nos llevará probablemente a un artículo de una enciclopedia, o puede ser, digamos, una profundización mayor. En ese caso pues nos llevará más a una monografía. Además, la topic page está digamos, enlazada con otros instrumentos del Sevier, como Reaxys, que es la base de datos del Sevier de reacciones químicas, y digamos que lo que se produce es un punto de partida a partir de este tópico, ¿no? Un punto de partida que nos puede llevar a saber más del tema o a comprobar datos sobre el tema. Pero lo importante, como os decía antes, es que se pueda usar, es decir, que se pueda usar en el momento oportuno, no solo que esté allí. Y estos topics, estos 375.000 conceptos, nos pueden aparecer o bien desde un artículo, es decir, estamos en un artículo de una revista como el que veis ahora y vemos que este término pues está clicable, digamos, y directamente estamos leyendo el artículo y podemos tener este contexto, ir a un capítulo de un libro para profundizar más o ver la reacción incluso o el mecanismo en la base de datos. Digamos, el encontrarse la información de los libros cuando se debe encontrar, en el momento que se debe encontrar. Pero no solo desde las revistas, desde un motor de búsqueda como Google. Fijaos que si metemos este concepto, nos vamos a encontrar, pues, en primer lugar, la Wikipedia, pero fijaos que en tercer lugar ya aparece el topic de ScienceDirect, es decir, ya nos va a llevar de nuevo a esa página desde la cual podemos usar diferentes recursos que tengan que ver con esta cuestión. Esto es lo que le da un valor muy alto a la plataforma, es decir, ya no solo están los libros ahí, sino que están transformados de manera granular para poder ser usados el capítulo correspondiente en cada momento. Esto, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho, bueno, no voy a entrar en los detalles porque además no podría técnicamente explicarlo, pero se ha hecho utilizando pues, una serie de procedimientos como bueno, taxonomías, data mining, extracción algorítmica y inteligencia artificial también para poder conformar esos conceptos extrayéndolos del contenido de los libros. Lógicamente siempre con un control de calidad final que hace que de alguna manera pues podamos luego fiarnos de esa información. Y también tenemos métricas de vuestras consultas de esos tópicos. Esos tópicos que fijaos que
globalmente es el segundo componente de Science Direct más usado en el mundo, es decir, son 23 millones de visitas cada mes en el mundo a estos topics. Vosotros, en el año 22, fijaos que habéis hecho 2.000 consultas de esos tópicos en vuestro uso diario o en vuestro uso orgánico de la plataforma, ¿no? Pasamos ahora a lo que sería la parte de estrategia editorial, es decir, cómo hemos hecho, cuáles son los criterios que se utilizan para publicar los libros del Sevier. Bueno, pues es importante porque, fijaos en un dato, el 99% de los libros que publica el Sevier se encargan, es decir, no son proyectos recibidos que se valoran si se publican o no, sino que se encargan y se encargan alineados de una manera muy estricta con los editores de las revistas, también con, digamos, los expertos globales en cada tema. Los instrumentos que se utilizan pues, son los mismos que, de alguna manera, el Sevier también comercializa, tanto Scopus, la base de datos referencial del Sevier, como Saibal, que es, digamos, pues un instrumento para medir la investigación y la colaboración, los propios datos y métricas que se extraen del comportamiento de los usuarios y también del propio comportamiento en Science Direct, ¿no? Y luego es importante también porque digamos que todos estos instrumentos lo que persiguen es, por un lado, estar seguros de cuáles son las prioridades de uso o las prioridades en la investigación, identificar cuáles son las tendencias globales siempre y ver dónde falta contenido, ¿no? Este es el proceso editorial. A partir de ahí se encarga un libro en un tópico concreto y, digamos, se construye la colección anual con esos criterios. Esto tiene unos resultados también. Hay dos métricas en las que los libros del Sevier pues, sobresalen por encima de otras editoriales, como es las citas medias por libro. Ahí digamos que el Sevier ocupa una posición más alta, y también el impacto relativo. Estos son datos de Scopus. Fijaos que con solo el 5% de los libros de Scopus son del Sevier, es decir, nuestro share de Scopus es relativamente pequeño en cuanto a libros, pero el impacto es el más del doble de lo que correspondería a esa porción, ¿no? de participación. Estos dos criterios son los que un poco, pues, digamos, le dan este carácter de calidad y de fiabilidad a los libros del Sevier. Todo esto ha hecho evolucionar también las soluciones que proponemos a las universidades, digamos, hacia un segundo estadio, ¿no? Al principio, pues, que es un poco la traducción de lo que era antes el libro en papel, pues hubo una serie de soluciones orientadas más a la propiedad, es decir, a que la institución sea dueña de ese libro. Pero más adelante, por este carácter orgánico de la plataforma, las soluciones se han orientado más al acceso, es decir, a llegar a la información que no solo al hecho de poseerla. Es un poco la tendencia que nos ocurre en otros aspectos, ¿no? Incluso a nivel en cosas como la música o el cine, tendemos menos a lo que es la propiedad de un objeto cultural que al poder llegar a la misma, ¿no? Y es un poco la evolución que ha seguido el Sevier en estos años con SciSecret. Soluciones que permitan llegar a la información. Toda esta maquinaria lo que produce es bueno, pues un desdibujamiento de los límites entre recursos. El usuario ya, es decir, no es un problema del usuario si el recurso científico es un artículo o es un capítulo de un libro. Lo que importa es tener la información organizada. Y esto es lo que, digamos, el objetivo de desarrollo de SciSdirect. Toda esta imbricación de diferentes recursos en un conjunto de información científica. Es un problema más editorial que del usuario en la tipología de esa información. Lo que es importante es que esté organizada y que sea usable, como decía antes.
Vuelvo a la misma slide que con la que empezaba al principio, ¿no? Es decir, esto permite utilizar ScienceDirect de una manera orgánica, es decir, no solo encontrando la información, sino enlazándola y haciéndola visible. El futuro del libro es, bueno, pues es complicado de decir, pero parece que va en esta dirección, es decir, en un análisis más granular de lo que sería el contenido, más interdisciplinar. Esto es un aspecto que va a ser cada vez más importante, incorporando más contenido visual, más mecanismos más rápidos de llegar a esa información fundamental sin salirse de la plataforma, de ahí todo ese engranaje. Y lo que es importante también, cada vez más, es saber que lo que se está utilizando tiene una legitimidad, es decir, es fiable, de dónde viene y si se puede citar o no. Y el futuro va más también, que todavía ahí pues no tenemos que llegar ahí, pero aún aspectos también de reproductibilidad. Es decir, todavía es algo que hay que desarrollar, pero la idea es que en la plataforma también el investigador pueda hacer cosas, no solo llegar a información, sino pueda replicar experimentos, interactuar con ella, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo este es el reto para el futuro y donde se está avanzando. No solo hay que, digamos, hacer la información usable, sino poder también aplicar nuestros criterios sobre ella, es decir, conducirla a cosas más prácticas. Será, por lo tanto, un contenido más modular en el futuro, probablemente más descubrible, esto es muy importante, y más practicable. Y como os decía, pues mucho más interactivo y mucho más visual que lo que estamos acostumbrados en lo que era sencillamente la digitalización del libro en papel. ¿Qué tenéis? Esto es muy importante porque además creo que las bibliotecas universitarias juegan un papel muy importante en lo que es la diseminación y el acceso a estos contenidos, y nosotros llevamos colaborando desde hace muchos años con las bibliotecas, tanto de la Universidad de Jaén como de todo el consorcio andaluz, y quería también haceros como un pequeño repaso del material al que tenéis acceso en este momento. Por un lado, tenéis todo el contenido publicado entre 1995 y 2010. Esto es algo que adquirieron las universidades andaluzas a través del consorcio hace 15 años, aproximadamente hace 14. Y esto es una cantidad de libros notable. Es decir, es toda la producción de copyright incluida en esos años que poseéis de manera perpetua, además. Eso son recursos que, aunque parezca que tienen unos años de publicación, pero se siguen usando mucho, como os enseñaré a continuación. Por otro lado, también tenéis una solución que venimos renovando desde hace aproximadamente 8 años con la biblioteca, con la cual tenéis acceso a los 2 últimos años de copyright de manera encadenada. Es decir, ahora tenéis acceso a los libros de copyright 21 y 22, y a partir del año que viene tendréis acceso a los libros del año 22 y 23. Es decir, vamos encadenadamente incluyendo los últimos 2 años de copyright para que al menos ese material básico publicado hace 2 años pueda estar consultable sin ninguna restricción a través de la plataforma. A partir de esas operaciones se hace una selección de libros a perpetuidad, que queda de manera pues para siempre en vuestros en lo que tenéis en la plataforma. Y luego también a través del consorcio de universidades andaluzas tenéis, que esto es muy importante porque aunque digamos que es menos numeroso que otros libros, pero es muy crítico para la investigación, tenéis las book series del área de química y una book serie muy conocida en el mundo de la bioquímica, que son los Methods in Enzymology. Y esto lo tenéis también, todos los volúmenes que se han publicado, los tenéis desde las fechas que veis ahí.
Esto es importante porque, como os decía antes, claro, esta integración de los libros con las revistas hace que también esté un poco invisibilizado lo que tenéis. No, puesto que no es, claro, no, el criterio no es el mismo que cuando había una estantería, ¿no?, en papel, que se sabía perfectamente, bueno, estos son los libros. Los libros están mezclados y muchas veces no hay conciencia de lo que se tiene acceso. Y esto es importante. Aunque el uso sea orgánico, pero es importante saber que esos libros están ahí y están ahí para siempre, además, muchos de ellos. Fijaos que este es el uso de libros que habéis hecho en los últimos años, que veáis un poco cuáles son los niveles también y la tendencia. Recordad también cuando os explicaba, cuando os ponía la slide de las áreas más importantes de investigación en vuestra institución, que también lógicamente hay una correspondencia, es decir, la química, la parte agraria y de alimentos, la ingeniería. Hay una correspondencia con esto, lo cual también subraya el hecho de que se usan conjuntamente, ¿no? Y es importante porque no solo el uso, digamos, lleva una tendencia creciente, sino que además, fijaos, que el uso es de libros nuevos. Aquí los colores anaranjados son libros más nuevos, publicados en los últimos 2 años, digamos, pero fijaos que mucho de vuestro uso son de libros publicados pues, entre 4 y 9 años o libros publicados entre 11 y 20 incluso. Es decir, el libro, volviendo a lo que comentábamos antes, tiene un carácter más longevo, puesto que es una información científica más consolidada, ya más asentada en la comunidad científica y, por lo tanto, tiene un valor más largo que el que pueda tener, aunque sea muy importante, un artículo que es más, digamos, del momento, ¿no? Y esto es importante porque también se ve, pues, claro, depende del área, pero fijaos que hay áreas donde el contenido nuevo es más, es decir, hay más uso de contenido antiguo, como la química, y luego hay otras áreas donde, sin embargo, parece que es más porcentualmente es más importante el contenido nuevo. Es interesante verlo porque, bueno, un poco traduce esas tendencias de uso, esas tendencias de uso orgánico entre un recurso y el otro. Llegamos al fin de la presentación. Solo quería también mostrar que los autores de libros también en vuestra universidad en los últimos años pues, han aumentado. Fijaos que desde el año 2010 hay 25 autores de la Universidad de Jaén que publicando libros en el Sevier, y luego también, bueno, pues las áreas, digamos, donde hay más peso global en esta edición, ¿no? Siempre con esa correspondencia que os decía antes, con las áreas más importantes de la universidad. Gracias por vuestra atención.